Arranca un nuevo programa de El Opio y bueno, como ya venimos haciendo hace bastante rato, se nos ocurrió la fantástica idea de seguir hablando de inteligencia artificial. La semana pasada estuvimos hablando un poco de complejidad, de algoritmos, esas cosas, estuvimos viendo cosas en vivo. Vamos a seguir más adelante con eso, pero hoy vamos a abordar uno de los temas capaz que más, ¿cómo decir? Como más destacados de lo que han sido los señalamientos de problemas en la inteligencia artificial de los últimos años, ¿no? O sea, después de mucho tiempo en el cual la inteligencia artificial era una especie de tecnología esotérica, recientemente empezó a haber más preocupación sobre algunos problemas y se empezó a ver que había problemas en la inteligencia artificial. Y bueno, un poco uno de los grandes problemas que se empezó a señalar fue la existencia de sesgos en la inteligencia artificial y podemos decir que desde hace algunos años está habiendo una preocupación sobre eso al punto de que existen todo áreas de ética de la inteligencia artificial, áreas especializadas en investigar los sesgos, eh, y está siendo como un problema que, yo qué sé, la Unión Europea lo ha problematizado. La semana pasada hablábamos de un observatorio de inteligencia artificial acá en Uruguay. No sé cuáles serán sus funciones, pero calculo que algunas incluirán eso. Así que bueno, es como un poco un punto importante para empezar a conversar, ¿no les parece? Así es. De hecho, para completar lo que decías, muchas de estas grandes empresas de inteligencia artificial y machine learning incorporan equipos, gente de diferentes disciplinas para tratar de minimizar los impactos éticos y bueno, y tratar de que sean más neutrales, ¿no? Según ellos, ojo, cito. Sí, a veces no pasa, ¿no? Digamos que acá hubo, más allá de que el tema ya venía un poco circulando hace un tiempo, hubo una explosión un poco sobre el problema en creo que 2020, cuando Google despide a Timnit Gebru, que era una de las responsables del área de ética de inteligencia artificial en Google, porque iban a publicar un paper en el que hablaban de algunos de los problemas de los mecanismos de inteligencia artificial y algunos de los problemas de sesgo. Creo que era racial de lo que estaban hablando, no me acuerdo si era racial o de género, pero algunos elementos de sesgo que había, empezaron a señalaron esos problemas y Google le pidió que retirara su nombre y el nombre de otras personas, y el resultado fue que ella dijo que no y la echaron. Google. Este, Tengo por ahí, capaz que déjame ver si lo encuentro. Acá. Déjame buscar exactamente dónde es que está el paper porque... O sea, ahora después lo busco. Pero la cuestión es justamente esa. Estuvo eso. Ella... sí voy a compartir una nota que está bastante buena de Karen Howe en el MIT Technology Review acerca del problema. Lo voy a pasar en los chats ahora mismo. Pero bueno, lo que pasó con Timmy Gebro es que ella era responsable efectivamente lo que estaban viendo era una serie de problemas graves en los mecanismos de inteligencia artificial. Y lo que pasó justamente fue que, eso que decíamos, le pidieron que renunciara, una serie de mails, una serie de mails bastante agresivos. Y bueno, la cuestión es que Google había dicho en una cadena de mails que el paper citado por Gebru y sus colegas no llegaba a los niveles para la publicación y que por lo tanto le estaban haciendo mala imagen a Google porque era un mal paper. Sin embargo, el paper estaba siendo aceptado y había sido perfectamente aceptado, y de hecho el paper fue observado. El paper fue observado y efectivamente, o sea, fue analizado y fue visto como un buen paper por mucha gente. Y bueno, era un paper sobre procesamiento de lenguaje natural y veía algunos problemas, y esto está bueno lo que era, porque veía un problema en modelos de lenguajes, justamente,
Y una de las cosas que veía era justamente problemas en el procesamiento de los datos. Si no me equivoco, también una de las cosas que se criticaban era algo que tenía que ver con lo que hablábamos la semana pasada, que es el costo energético. También era otro tema que señalaban como problemático, el costo energético, que era algo que hablábamos hace unos cuantos programas, ¿se acuerdan? Lo que es el que hacíamos esa relación, ¿no? Si el cripto consume toda esa energía y es un problema, ¿cuánta energía consume la inteligencia artificial? Eh, entonces, bueno, digamos que a partir de eso, Gebru señaló una serie de problemas, varios, muchos problemas, uno tras del otro señaló. Y bueno, y Google un poco la despidió por eso, por no querer retirar su nombre, o sea, por no querer desasociar Google a ese paper. Y eso es lo que significó, además, en una empresa como Google, que dice tener preocupaciones ambientales, preocupaciones sociales, preocupaciones de género y fomentar la diversidad, en una empresa como Google eso es lo que significó, bueno, obviamente fue un poco una sacada de careta, pero además significó un interés particular sobre este problema. De hecho, en las semanas siguientes al despido de Gebru, lo que pasó, yo estoy diciendo Gebru, pero no sé si es Gebru, eh, ella. En las semanas siguientes a su despido empezamos a ver en los medios, no solamente en medios especializados, pienso en Wired, en el MIT Technology Review, pero también en Diverge, no solamente en ese tipo de medios, sino que empezamos a ver también en medios generalistas, empezamos a ver cada vez más referencias al problema del sesgo. Sin embargo, otra vez, no siempre se discutió qué es el sesgo, y bueno, un poco la idea hoy es comentar eso, ¿no? No sé si quieren comentar algo antes de arrancar, propiamente dicho. ¿Para qué tendríamos que decir lo que es un sesgo? Exactamente, un poco de para ahí Um, venía. Si quieren, por eso digo, si quieren algo antes de esto, y si no ya vamos entonces de una con qué es un sesgo. Recordarán, como hemos venido hace tiempo hablando, de que hemos vinculado de una manera muy importante la inteligencia artificial con la investigación. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hacen estos modelos es investigar una gran base de datos para desarrollar hipótesis predictivas y entonces dar probabilidades predictivas. O sea, o mejor dicho, predicciones probabilísticas. Eh, un poco con el sesgo el problema viene por el mismo lado. El sesgo es algo que se viene estudiando antes de que exista la inteligencia artificial, antes de que exista el machine learning, antes de que de que existan la gran mayoría de todas estas cosas, porque el sesgo es un problema importante en general para las disciplinas basadas en información y en bases de datos. Por ejemplo, una disciplina que estudia mucho el sesgo como un problema es la bibliotecología y la archivología. ¿Por qué? Porque básicamente la bibliotecología y la archivología, una de sus funciones, o sea, una de las funciones de ambas disciplinas, ¿no? Que son parecidas pero no son lo mismo, una de las funciones es justamente organizar mucha información acerca de documentos y organizarla con sistemas relativamente analíticos y útiles para otros. Entonces, algo que pasa, por ejemplo, es que bueno, esos sistemas, pongámosle, ¿no? Uno va a la Biblioteca Nacional a buscar libros y los libros están ordenados de determinada manera. Uno entra a la web de BURE, ¿no? Que es el sistema de bibliotecas de la Universidad de la República, y uno busca los libros y bueno, uno pone buscador, pero además los libros aparecen ordenados según, llamémosle materias, es decir, según disciplinas. Los libros de sociología tienen una serie de números, los libros de filosofía tienen otros, los libros de tecnología tienen otros, y esos de hecho que en la computadora nosotros lo podemos buscar por criterios no necesariamente analíticos. En la biblioteca, por ejemplo, lo que significan, por ejemplo, en la biblioteca de FIC o en la biblioteca de Ciencias Sociales, que son bibliotecas de anaquel abierto, significa que yo las voy a buscar a un lugar físico. Entonces, la forma en la que yo lo ordeno no solamente hace que sea más fácil o más difícil ordenarlo, sino que, entre otras cosas, lo que hace es permitirme a mí encontrar una información más precisa, y ahí hay sesgos en la forma de ordenación que pueden, por ejemplo, minorizar
formas culturales, minorizar formas sociales. Hay una, hay una investigación de maestría de una profesora de Facultad de Información y Comunicación, Stephanie Colombo, que justamente su tesis de maestría fue sobre el problema del sesgo en los sistemas de ¿cómo es que se llaman? De los sistemas bibliotecológicos de catálogo, de los sistemas de orden de catálogo. Ella había analizado los 3 principales sistemas que se usan actualmente y lo que veía, claro, veía justamente como, por ejemplo, en uno de ellos, en religiones, había 10 categorías dentro de religiones y de las cuales eran básicamente 7, 8 eran de diferentes cosas relacionadas al cristianismo. Por ejemplo. Luego, otras religiones aparecían como misceláneas. Más o menos como pasa cuando cuando Homero se le quema la casa y van y le dicen sean judíos, cristianos o misceláneos, ¿no? Para referirse a Apu. Por ejemplo, ese es un ejemplo, pero lo mismo sucede, imaginémonos, con problemas sociales, políticos, económicos, que para la cultura de quien escribe o quien arma el sistema de catalogación son importantes, pero pensemos que eso en otra cultura por ahí no lo son. Eso es un ejemplo bien claro de sesgo en algo que es absolutamente analógico. Por ejemplo, ¿no? El ordenamiento de una biblioteca. Los sistemas de ordenamiento bibliotecológico existen hace muchísimos años, hace varios siglos. Y me parece un primer ejemplo de sesgo. Y que tiene mucho que ver con esto, porque en realidad también, digamos, es una forma de metadatear. O sea, en la terminología contemporánea de la ciencia de la computación se le llamaría... Es básicamente como que se está metadateando el archivo para organizarlo. Bueno, en cierta medida es algo parecido a lo que sucede en eso, ¿no? Es la información cómo se le metadatea. Si la tengo metadateada de una manera, eso va a ser o bien que me va a sobre representar algunas cosas, o bien que va a hacer que otras cosas queden perdidas. Por ejemplo, en el ámbito de las ciencias sociales hay sistemas de catalogación donde la antropología es una rama de la sociología. Eso claramente, digo, más allá de las discusiones epistemológicas que se puede tener, pero eso lo que significa es claramente decir, bueno, los antropólogos en realidad son una subespecie de sociólogos. Siempre hay discusiones ahí, siempre que intentamos delimitar disciplinas va a haber problemas, pero señalo eso también como un ejemplo, ¿no? Y termina habiendo, por ejemplo, una subdimensión de la antropología que termina siendo una pequeña rama dentro de otra cosa, cuando en realidad es una disciplina con muchísima producción, con mucha importancia y con muchas cosas diferentes dentro, ¿no? Entonces, eso es como una primera forma de sesgo bastante común que aparece y que ha sido relativamente estudiado y que se encuentra también, por ejemplo, en los buscadores. O sea, este tipo de sesgo, el sesgo del metadateo, el sesgo de la indexación, es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, igual después nos metemos específicamente en las formas de sesgo en esto, pero ese es, por ejemplo, un primer tipo de sesgo. No sé si quieren aportar algo sobre esto. Ahí lo que decís entonces es que el sesgo no es solo propio del sistema informático, sino que también de quien clasifica, de quien ingresa el material. Exactamente. En este caso son además, está bueno señalar que son sistemas sintéticos. Y sintéticos no en tanto, o sea, en tanto de que son creados absolutamente, no es que intentan, no es que son formas de describir la realidad, sino que obvio, sí, se juntan elementos, o sea, son criterios a posteriori, elaborados justamente, sintéticos en el sentido de Kant, ¿no? O sea, son criterios a posteriori elaborados a partir de la observación y a partir de las a partir de la observación del objeto se elabora una serie de reglas de formación de categoría, por ejemplo. Eso es como un primer punto. Después, otra forma, otro de las formas en las que aparece el sesgo de una forma bastante claro, y esto ya tiene, o sea, bueno, creo que se puede ver que tiene bastante que ver con inteligencia artificial, pero este otro creo que va a ser más fácil identificar el vínculo en relación a lo que hemos dado en programas anteriores, que es el sesgo en la investigación estadística.
El sesgo, digamos, de cualquier tipo de investigación estadística. Y ahí el sesgo aparece además, y esto creo que es importante, aparece de la mano de otro problema, que es el problema del error en la investigación estadística. Todos hemos escuchado a un experto en estadística hablarnos de márgenes de error, y lo hemos escuchado porque básicamente cuando hay elecciones prácticamente no se puede caminar media cuadra sin que alguien te muestre una encuesta de intención de voto. Y las encuestas de intención de voto hablan de errores, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué es el error? Bueno, el error es, por un lado, errores procedimentales, errores de varios tipos, ¿no? El error que calculan, el error que te dicen cuando te dicen margen de error en general es el error muestral, que es un error estadístico. Es un error que no es orientado al sesgo. Pero las encuestas también tienen problemas, y esto ha sido muy observado, hay muchos problemas de sesgo en la encuesta. Por ejemplo, no es lo mismo, y esto es algo que se hace mucho, se le pregunta a la gente a quién va a votar y no se le da nombres. Entonces la persona dice la primera persona que se le ocurre. Ahora, cuando se le da nombres, se observa que la persona contesta otra cosa. O se nota que identifica una persona con otra. Entonces eso, una de las cosas que muestra es que, por ejemplo, el dar nombres de personas es una fuente de sesgo propia del formulario. Luego hay otra cosa, como hablábamos el otro día, de los problemas de confiabilidad y validez, que es el sesgo de la propia entrevista, ¿no? O sea, si yo te hago a vos la pregunta, no sé, en un momento en el cual un candidato está, no sé, saltó un escándalo sobre un candidato, hay un sesgo contextual del momento de la entrevista. Después el sesgo, voy a ejemplos, ¿no? Quiero dar ejemplos como para mostrar cómo funciona así a nivel general. Después hay sesgos en la muestra, ¿no? Por ejemplo, yo voy a... que no necesariamente además son necesariamente error muestral, no es lo mismo. Pero yo, por ejemplo, quiero hacer una investigación sobre un tema y cualquier cosa. Vamos a ir con la encuesta de votos. Estoy con el trabajo de la encuesta de voto y voy a la encuesta de intención de voto y hago con una muestra general, etcétera, etcétera. Pero en realidad yo, sin darme cuenta, justo las casas que elegí son casas que además tienen una variable que yo no estoy teniendo en cuenta, pero que hace que voten más por uno o por otro de los candidatos. Básicamente está lleno de fuentes de sesgo. Está lleno de fuentes de problemas. Y el sesgo podríamos decir que básicamente es capaz que en esto ustedes me pueden ayudar a una definición más exacta, pero podríamos capaz como que pensar en definir el sesgo como, no sería un desvío, no me parece que sería la mejor palabra desvío, pero sí como un desproporcionamiento, digamos, en cualquier tipo de juicio de este tipo, o en este caso en una investigación, ¿no? En el cual, por razones que no son de mala fe, pero que por esas razones los datos que yo termino teniendo o las conclusiones a las que llego a partir de esos datos van a observar un corrimiento en realidad a lo que se daría si yo hiciera la investigación en otras condiciones. O sea, está el problema de la replicabilidad, por ejemplo, ¿no? Que se habla mucho en las ciencias. Si yo hago una investigación con un sesgo y la investigación tiene sesgo, yo la vuelvo a hacer en otro contexto, pero en el mismo universo y con una muestra elaborada relativamente semejante, y me podría dar diferente. Sin embargo, si yo reduzco el sesgo lo más que puedo, las dos investigaciones tendrían que darme algo muy parecido. Capaz que ustedes tienen alguna otra forma de cómo encarar una definición de sesgo. No, yo creo que es así. Creo que la palabra en inglés es bias, y sí, bias es más como... es un poco más fuerte, pero creo que sesgo, en el sentido que estábamos tratando de decir, es como una orientación o una dirección, un empujoncito hacia determinada dirección, determinada como
forma de ver las cosas, que no es el objetivo primario del problema o de la investigación. Exactamente. Y que además, y esto creo que es importante, es que el sesgo es me parece importante lo de la mala fe. El sesgo no necesariamente tiene mala fe. Es más, el sesgo no tendría mala fe. Es que Eh, iba a decir yo que es como un desequilibrio también, ¿no? Como que lo que estábamos diciendo, y iba a dar un ejemplo que me parece que puede resumir lo que estás diciendo, Peludo, y es, por ejemplo, para bajarlo a tierra, pragmáticamente, si vos vas a chequear, por ejemplo, el sentimiento de una frase o un tuit o de un texto, lo primero que haces es compararlo contra una lista de una tabla de palabras que tienen un puntaje de positivo o negativo, digamos, sobre la palabra en sí, ¿no? Entonces, eh, ya también no de mala fe, vos podés tener infinitas tablas con infinitos puntuaciones entre qué palabra es positiva o más negativa, solo por el hecho de que no está nada dicho sobre eso, ¿no? claro, Digamos, solo por eso. Entonces, no está mal justamente querer comparar lo que sea, un texto, con una lista que tira un poco más para el lado negativo o que tira más un poco para el lado positivo, por lo que fuera, y esas listas existen de alguna manera. Entonces, yo creo que nada, no sé si mejora confunde, pero que justamente son parte del juego también, esos desajustes, esos sesgos, porque no tienen por qué ser justamente malos, sino que pueden estar ahí como parte más de la herramienta. El problema es las cosas que se pierden y lo que dejamos no dicho al respecto, ¿no? De por qué utilizamos tal o cual exacto. sesgo, capaz. Ahí está también el problema un poco estadístico que hablamos en programas anteriores, que el problema no es el sesgo en sí, sino que el sesgo acarrea un problema filosófico y de vuelta epistemológico, ¿no? Porque si estamos sacando una investigación estadística que en teoría es representativa de una población del universo, y ese resultado que abstrae y resume y representa la realidad está sesgada, en realidad nos muestra la realidad de una forma amplificada, errónea. Entonces es Exacto. como que en el sesgo se magnifica el problema. Exacto. Hay un ejemplo súper súper simple de eso que me parece re interesante y es cuando algún político o periodista hace una encuesta en Twitter. Por ahí el tipo se cree. Por ahí el Muy tipo. buen Algunos lo ejemplo. hacen a propósito, pero otros no lo hacen a propósito, ¿no? Se creen que eso es una muestra de algo. Cuando en realidad, claramente, ahí hay. La muestra esa está mal hecha por todos lados, obviamente. Para empezar, porque si algo que no tiene Twitter es homogeneidad en los usuarios. Perdón, perdón, si algo que no tiene Twitter es que sea Representatividad. representatividad de eso, exactamente. Representatividad de lo que es la sociedad. Hay gente que es Un mucho más universo. propensa a usar Twitter que otra. Con variables, además, o sea, gente o sea, definida por variables que pueden ser relevantes para la pregunta. Pero después, el propio hecho de, flaco, el que te sigue, el que te sigue un poco tiene que ver con eso. No me acuerdo quién era, creo que era Ignacio Álvarez, que había hecho una encuesta en el Twitter, ¿no? Perdón, lo nombré, no quería, pero este, había hecho una encuesta en el Twitter, ¿no? Y tal, le había dado una cosa. Claro, flaco, pero la gente que te sigue a vos es gente que es muy probable que vaya a votar eso. También del mismo modo al revés, no me acuerdo quién había hecho una encuesta y se juntó mucha gente y fue a votarle lo contrario a lo que quería que le saliera. Eh, o sea, y ahí tenés otra vez, ¿no? Digo, la falta, o sea, el sesgo lo que te introduce, más allá de todos los peros que se le pueden poner al concepto de representatividad, el sesgo te introduce más problemas todavía. Ya el problema epistemológico y metafísico del concepto de representatividad se le pone además el problema de una pérdida de la poca representatividad que ya de por sí puede tener cualquier cosa representativa. Entonces, ese es el gran tema. Y hay veces, obvio, hay sesgos que se pueden evaluar. En el caso de lo que señala Adrián, del análisis de sentimiento, que es algo que se usa mucho en el análisis de contenido de redes sociales, se hace a partir de listas, o sea, digamos, podemos decirle que son tipo algoritmos de puntuación del lenguaje, o sea, del lenguaje natural, que
yo qué sé, por ahí están hechos con cierto grado de sistematicidad, pero el propio carácter, digamos, complejo y el propio carácter, sobre todo, además de la no... O sea, el propio carácter no biunívoco del lenguaje y de que las mismas palabras pueden significar cosas muy diferentes en distintos contextos, hace que hay un sesgo propio de que la persona que está haciendo esa lista, por más que la haga con toda su buena fe y con todo su análisis, en una buena, va a estar imponiendo sus propias formas, su propio sistema de, llamémosle, de su propia cadena asociativa y su propia cadena, claro, y su propia cadena de elección, exactamente. Inersemiósfera. Claro, exactamente. Sí. Y su propio, ¿cómo es su propio idiolecto, ¿no? Le está imponiendo al análisis que después va a hacer, ¿no? Y otra vez, por ahí es sin mala fe. Y es más, a veces, pongámosle, por ejemplo, hacen un laburo muchas personas tratando de hacerlo. Pero el problema justamente es que la lengua es algo que es tan denso y tan orgánico y se mueve tanto y va para tantos lados y es como tan difícil agarrarlo, que hace que en realidad todo ese análisis de sentimientos va a tener un montón de problemas por todos lados, ¿no? Entonces, sí. Está bueno, y además está bueno el ejemplo, porque es algo que se hace pila. Y de hecho lo vemos constantemente, análisis de sentimiento en Twitter. Claro, pero es propio también, le hemos hablado a pila ese, del giro lingüístico, de la imposibilidad de determinar un significado, la hermenéutica, o sea, quien escribe, quien crea la lista de palabras positivas o malas, quien lee, quien claro, obvio. o sea, todo está impregnado de subjetividad y de interpretación libre, de hermenéutica, digamos. Entonces, no hay un significado cerrado. Es que justamente la lengua es heteróclita. O sea, lo dijo este muchacho ginebrino con bigote. ¿Hipogroso? ¿Hipogroso? Ah, no. No. Eso sí. Nada, o sea, el hecho de ese grado de complejidad y el hecho además, otra cosa, como señala también, por ejemplo, Eugenio Coseriu, que lo labura mucho, cómo las mismas personas en distintos contextos cambian absolutamente sus usos y cómo los usos son claramente prácticas, se dan en las prácticas, como hablábamos de las comunidades semióticas hace unos cuantos programas. Ahí está el tema ese también, ¿no? Digo, esos chistes internos son chistes internos de un grupo, en otro grupo son de otros, no son chistes internos. Está bueno eso que señala además Adrián, justamente porque además va al nudo fuerte de una de las ramas principales de inteligencia artificial, que es el procesamiento del lenguaje natural. Entonces como que hay muchas patas ahí y el sesgo ahí se observa muy claro. También podemos observar un montón de errores conceptuales en el análisis de sentimiento, ¿no? Pero el sesgo se observa muy claro en eso, en el hecho de que por ahí las listas y las asignaciones de puntos que pueden hacer dos personas diferentes para el mismo corpus de tweets, digo tweets para tomar con la herramienta en la que más se hace, sí, sí. Pero para analizar el mismo corpus de tweet, por ahí el mismo... o sea, dos personas distintas hacen un sistema de asignación de puntos distinto. Y eso genera una diferencia en eso. Nada, está bueno como tener en cuenta eso, ¿no? Sí, a mí me perdieron desde que nos dimos cuenta, creo que el programa anterior, de que la inteligencia artificial es probabilidad estadística con marketing. Entonces yo ya no, como que no puedo salir de esa. Entonces, en realidad es como que ya estamos empezando a hablar de todos los problemas que tiene la probabilidad estadística, digamos. Digamos, es que se puede hablar académicamente sobre el tema. Entonces, un poco sí, el problema acá es que le agarraron los VC, digamos, y le pusieron guita para hacer empresas, entonces ahora estamos lidiando con este problema. Tenemos que discutirle a las empresas de problemas que se está dando en la academia. Es verdad. Este sería mi resumen de este bloque 1. Está bien. Pero bueno, digamos entonces que se da ese problema, ¿no? ¿Qué pasa con las bases de datos? O sea, la inteligencia artificial, como ya señalamos, trabaja a partir de conjuntos de datos. Y bueno, yo di varias veces el ejemplo de qué pasa con las cuentas continua hogares, ¿no? Fue un ejemplo que usé mucho porque es una base de datos que he usado mucho. Ahora, por ejemplo, se observa, es algo que ha sido bastante observado a nivel internacional, además, no solo en Uruguay,
que la gente que gana más tiende a subdeclarar su ingreso. Por ejemplo. Entonces, ahí hay una fuente de sesgo. Pongámosle, ¿no? En tanto de que, o sea, hay la gente que gana, o sea, hay un grupo de valores que, como hay gente que subdeclara su ingreso, aparece más representado, y otros que no aparecen representados, aparecen menos representados. Lo mismo pasa con otro montón de cosas. Ahora, ¿qué pasa con esto cuando yo eso se lo cargo a un sistema de inteligencia artificial? Y ese sistema de inteligencia artificial empieza a procesarlo y a hacer lo que vimos la semana pasada, solo que en vez de hacerlo con 2 variables o 3 variables, lo hace con 50.000 o con millones de dimensiones. Bueno, imagínense lo que pasa. O sea, porque además ya no estamos hablando de una variable con sesgo, sino que estamos hablando de 50.000 variables con sesgo, ¿no? Y ahí está el tema también, Sí. ¿no? La cuestión de que, y esto es algo importante, el sesgo es propio de todo intento de observación, porque la propia idea de definir categorías incluye sesgo. La propia idea de definir esta variable es esta y no esta. Observo este problema de esta manera y no de este otro. Todo instrumento introduce sesgo. Bueno, los que hicieron, por lo menos los que hicieron quinto científico y quinto biológico en el liceo, se acuerdan de la idea de cifra significativa. Ahí hay ¿no? Se acuerdan de los problemas de, ¿cómo es?, de apreciación, ¿no? Y de estimación, por ejemplo, ¿no? Como fuentes de problema. Bueno, imaginemos qué pasa entonces con eso. E imaginémoslo ahora, es lo que le decía, porque hay algo que es importante y que es algo de lo que vamos a hablar seguro en otros programas, porque de hecho lo estuvimos hablando con Emilio entre hoy y así en los últimos días. Imaginemos qué pasa cuando, claro, yo sumo un montón de pequeños errores, lo que termino teniendo es... La suma de un montón de pequeños errores no es un pequeño error. Es un montón de grandes errores. O sea, se empiezan a acumular. Entonces, está bueno como empezar a ver ese problema, entender el concepto de sesgo, y entender que el concepto de sesgo aparece constantemente en las bases de datos que nosotros le damos a la IA. Y no solo sesgo, porque el sesgo es una de las formas, pero aparece el error en general. Errores de todo tipo, ¿no? Y hoy hablábamos en el del error del error muestral en la encuesta. Cuando dicen error, en realidad se refieren solamente a una parte del error. El error total de una encuesta es una cosa mucho más grande. Y es algo que algún día podíamos también hacer como algún comentario. Pero imaginemos qué pasa con eso cuando yo se lo cargo a una supercomputadora que lo procesa como si eso fuese dato correcto, hace un procesamiento estadístico y me da datos, y encima tiene cierto grado de validación que hace que sea considerado como una gran verdad, porque en realidad me lo dio esta supercomputadora de no sé cuántos millones, que mirá lo bien que funciona. Y como comentábamos hace un par de semanas, que si Obama me dice que los algoritmos de inteligencia artificial están hechos para manipularnos de una manera perfecta, justamente una de las bases que hay debajo de ese argumento es: son muy buenas haciendo este análisis estadístico, no tienen errores en el análisis estadístico. Entonces nada, como me parece un Ahí punto inicial. pensaba lo opuesto, ¿no? Hemos hablado de esto del marketing que hay, de las grandes empresas, por decir que los algoritmos pueden manipular. Y también está la otra cara, ¿no? Que está el marketing que dice que estos algoritmos son neutrales. Está eso, o sea, que dicen que no tienen ninguna carga, sacando el sesgo, ¿no? Justamente el sesgo. Que son neutrales y que no tienen ninguna tendencia sin lugar, que son capaces de... Hoy lo hablaba el otro día en el trabajo con un par de personas. Se planteaba, porque estamos hablando, por ejemplo, de política, de los gobiernos, de la corrupción, y se planteaba a largo plazo cuál sería la forma de evitar la corrupción. Y obviamente uno dijo, la IA, la inteligencia artificial, con que nos gobierna a todos y evite los problemas y la corrupción y todas las cosas negativas. Y yo le pregunté, ¿y con qué vas a entrenar la IA? Claro, Y bueno, con la realidad, me dice. Ya está. Es verdad. Bueno, pero me parece que es me parece que ¿Sabe es un cuál es la ejemplo. realidad? Que Claro. me cuente. Bueno, pero Exacto. los casos reales, si entrenás una IA con la jurisprudencia que existe, va a ser igual de corrupta que la jurisprudencia. Exactamente. O Es verdad, sea, existen, pero sabemos que es corrupto, así que no.
Exactamente. Así que me parece que. Nada, me parece que eso que dice Emilio es como un excelente cliffhanger otra vez para el próximo bloque. No sé si están de acuerdo. Y bueno, vamos a empezar a hablar específicamente de qué pasa con el sesgo en la inteligencia artificial ahora. Vamos a comentar algunos ejemplos de sesgo. Motivado por por mala investigación. Algunos problemas de sesgo motivados no por buena, pero por datos relativamente fidedignos, porque también puede haber sesgo motivado por datos fidedignos. Y después estaría bueno también ver algunas formas de, no sé si de sesgo, pero seguro de error, eh, que no tiene que ver directamente con los datos, sino con la propia forma en la que funcionan los sistemas. Así que si les parece, vamos al corte y hablamos de eso. Sigue el opio, estamos hablando de sesgos y error en inteligencia artificial. En el bloque anterior hicimos una especie de introducción al problema de sesgo desde varias disciplinas, ¿no? Y desde varios problemas. Y bueno, habíamos dicho entonces que qué pasa cuando hay sesgo en la investigación. Bueno, eso es el sesgo cuando hay sesgo en la investigación social, por ejemplo. Pero qué pasa cuando hay sesgo en la inteligencia artificial. ¿Y qué pasa con el sesgo de la inteligencia artificial en distintos contextos, ¿no? Y bueno, y hay como un par de ejemplos que se pueden comentar. Antes de arrancar el programa, por ejemplo, con Emilio hablábamos del sesgo en el algoritmo de Google, por ejemplo, ¿no? Que es un algoritmo que tiene elementos de inteligencia artificial y elementos, o sea, para corregirlo, y tiene elementos creados directamente por las personas. Pero por ejemplo hay un sesgo súper interesante en el metadateado, que es algo que veíamos, que es el primer ejemplo, respecto, por ejemplo, en inglés cuando se busca boy y girl, ¿no? Hagan la prueba. Y cuando buscan boy van a encontrar que prácticamente siempre lo que aparecen son niños o gurises chicos. Sin embargo, cuando se busca girl es más común que aparezca la búsqueda de imágenes, ¿no? Es más común que aparezcan mujeres no con poca ropa de pornografía, sino Sexualizadas. Sí, o incluso mujeres en traje de baño, mujeres, ese tipo de cosas, ¿no? Voy a hacer la prueba, a ver. Ahora, ¿cuál es la fuente de ese problema? ¿No? O sea, un punto importante con los sesgos es identificar la fuente para poder solucionarlos. Capaz que ahora ya como que, viste que Google estaba metiendo mucha mano. Entonces un poco se ha ido aminorando ese tipo de sesgos, pero se siguen manteniendo igual. Pero justamente, ¿cuál es la fuente de eso? Bueno, ahí vemos un primer ejemplo de lo que hablábamos hoy, de lo que hablaba Adrián hoy, del problema en el análisis del lenguaje natural. Y es que boy es una palabra mucho más, en el lenguaje cotidiano, digamos, es una palabra mucho más específica que girl, ¿no? O sea, mientras que girl se usa para cualquier mujer hasta... prácticamente para cualquier mujer se usa girl, pero, mujer joven. Pero en general para cualquier mujer hasta 30 y pico, 40 años, boy suele ser mucho más restringido, ¿no? Entonces, además a eso le sumamos el hecho de que girl, cuando se usa para mujeres, cuando se usa para niñas se usa girl, listo, se lo usa así. Pero cuando se lo usa para mujeres, se lo suele hacer de una manera en que es una mujer joven y una mujer con cierto grado de deseabilidad, y es una mujer con cierto grado de, digamos, de hegemonidad en su aspecto físico, mientras que en otros casos se usaría woman, se usaría lady, se usarían madame, ponele si es muy formal. Mientras que boy, cuando se usa para hombres, o sea, adultos, suele usarse despectivamente. Suele decirse, he's a boy. Como diciendo, es un niño, ¿no? Entonces vemos que ahí, por ejemplo, hay una fuente de sesgo. O sea, es decir, nosotros ponemos palabras que serían supuestamente equivalentes, pero una me sobrerepresenta a un grupo por encima del otro. Mientras que... pero ese no es un sesgo de que
ni siquiera es un sesgo que esté mal metadateado, sino que vemos que es un sesgo de la propia lengua, ¿no? Es un sesgo del lenguaje. El lenguaje, o más bien es un sesgo cuya fuente está en el lenguaje. No es que el lenguaje sea explícitamente el sesgo, sino que la fuente del sesgo específico de esa búsqueda está ahí. Ahí hay un primer problema y que creo que tiene que ver con lo que dice Adrián y que tiene que ver con esa no biunivocidad de la lengua. En este caso, otra vez, ¿cómo hacemos nosotros, cómo le asignamos nosotros categorías a algo en el lenguaje natural? No es lo mismo que ponerle una investigación científica que por ahí no tiene boy y girl, pero tiene hombre tal edad, mujer tal edad, o sea, tiene género y edad, ponele, y aparece eso. Esa es como una primer fuente de problemas, de error y de sesgo que es como bastante claro y que capaz que se relaciona con el primero, el que hablamos. No sé si están de acuerdo con eso. Bien. O sea, las categorías del lenguaje de vuelta jodiendo ahí. Exacto. Está bueno eso, ¿no? Digo, y entender eso, ¿no? Como ahí hay un primer problema, ¿no? Y es que como nosotros llamamos al mundo, ese buscador se armó, digamos, el buscador de Google funciona en base a los fragmentos de texto que hay en los sitios web, y más recientemente empezó a agregar también elementos de reconocimiento de imagen. Entonces, vemos que ni siquiera es cómo se construyó una base de datos, porque esa base de datos no está homogéneamente construida. Esa base de datos está construida de fragmentos absolutamente dispares, hechos por gente que no tiene nada que ver una con la otra, con distintos criterios, con distintos objetivos. Además, también ahí hay otro problema en esa base de datos. Pensemos, por ejemplo, que va a tener, la base de datos a partir de la cual Google indexa Boy, va a tener, por un lado, revistas médicas que que dicen Boy para referirse a niños de cierta edad, pim pum pam. Va a tener páginas de Facebook, va a tener el blog de alguien, va a tener de todo. O sea, va a tener la página de Culture Club, que hablando de Boy George, va a tener todo eso, ¿no? Va a tener cualquier cosa. Lo mismo con el de Girl. El de Girl va a tener otra vez las mismas, y además va a tener otras en las cuales se va a usar Girl en el sentido de una mujer joven relativamente deseable según los estándares mayoritarios. Entonces vemos que también esa heterogeneidad, por ejemplo, de la forma en la que se genera el dato es otro tema. Está bueno una cosa que señala Santiago en el chat de PeerTube, que dice que Google también tiene influjo de los libros, quiso escanear los libros del proyecto y que él usa mucho los datos que hay ahí para generar, es verdad, para generar sus propias categorías. Y otra vez, pensemos en la heterogeneidad de esos libros. Esos libros puede ser una novela de Cormac McCarthy, ponele, que donde se usa el lenguaje súper agresivo, que tiene una especie de contextos de hostilidad entre las personas, o de Douglas Coupland, o de, pensando en autores de esos estilos. Pero también tiene libros de académicos, tiene libros de divulgación, tiene libros de autoayuda. Otra vez está bueno tener en cuenta también eso, ¿no? La heterogeneidad de la base a partir de la cual se generan las categorías empieza a generarnos un montón de problemas. Imaginémoslo lo que veíamos en Twitter, ¿no? Como decía Adrián, ¿no? En Twitter el nivel de heterogeneidad es enorme, porque también es gente muy diferente, aún si analizamos y vemos solo uruguayos, lo cual es muy difícil, además, porque no todo el mundo tiene no todo el mundo tiene marcado de qué país es, y no todo el mundo tiene habilitado para que Twitter lo reconozca. Por lo que, primer problema, pero imaginémoslo que vemos solamente los uruguayos. Pensemos en la gran diversidad lingüística que hay en Uruguay, ¿no? Y eso que es un país chico. Pero pensemos en la diversidad lingüística. No hablo igual yo que como habla por ahí algún vecino de Adrián, que como habla
algún amigo nuestro que ahora vive en Montevideo, pero es de Bella Unión, o como habla gente que vive en la frontera, o como habla adolescentes, o como habla gente de 80 años, o incluso la diversidad en cómo hablamos nosotros. Por más que tenemos un montón de aspectos comunes, también hay una diversidad en cómo hablamos. Entonces, está bueno eso, ese es como un primer factor, ¿no? La heterogeneidad de esa base de datos es como, otra vez, una gran fuente de problemas para cualquier tipo de sistema de procesamiento de información que se base en esa base de datos. Por ejemplo, para calcular el error muestral, otra vez, que es el error que declaran, que no es todo. Bueno, se cayó Emilio. Pero decíamos que para calcular error muestral, por ejemplo, la heterogeneidad de una población es un factor súper importante. Y en estos casos no solo, además, es heterogénea la población, sino que ni siquiera podemos medir su heterogeneidad a veces. En el caso de la lengua, pensemos que la lengua es un problema súper grande, difícil de medir de una manera relativamente confiable. Entonces, nada, eso es como un primer problema. No sé si quieren agregar algo más a esto. No, en realidad creo que va por ahí que no, se pueden construir demasiadas datos para comparar como para tener una sola respuesta correcta, digamos. Igual muchos de esos outcomes pueden variar, van a variar, y como que hay que tratar de evitar eso, digamos, o por lo menos no venderlo como inteligencia de una máquina. Sí, bueno, pero creo que es un tema súper importante. Y eso, en términos de los sesgos, por ejemplo, lo que termina generando es otra vez eso, ¿no? Al trabajar a partir de conjunto de datos, se incorporan esos sesgos de conjunto de datos. Y en los últimos años se ha ido estudiando mucho, en particular en 3 o 4 dimensiones específicas, pero una de las que más se ha estudiado, porque es una que es muy grave lo que sucede, por ejemplo, tiene que ver con los sesgos raciales en la inteligencia artificial. En los últimos años se ha incorporado la inteligencia artificial cada vez más a un montón de cosas. Y, por ejemplo, se usan sistemas de inteligencia artificial para hacer calificación de crédito, o sea, para ver si se le da un crédito hipotecario, por ejemplo, a alguien, a ver si una persona puede comprarse una casa, a ver si a alguien se le da, por ejemplo, a ver cuánto se le cobra del seguro de salud a una persona. También se están empezando a usar, y esto es súper importante, para asignar trasplantes, por ejemplo. Hay un tema que uno puede decir que es perfectamente entendible, que es que cuando se va a asignar un trasplante, en vez de asignarlo a la primera persona que está en la lista, se le asigna a una persona que, además de estar en la lista, tiene mayor probabilidad de sobrevida, digamos, ¿no? Es algo que, cuando hay que decidir a quién se le va a dar un riñón, por ejemplo, entre una persona con problemas cardíacos y una persona sin problemas cardíacos, se decide la persona sin problemas cardíacos. La razón básicamente es que si se muere en la operación, aumenta la probabilidad que se muera en la operación, o aumenta la probabilidad que se muera en los siguientes 2-3 años, mientras que en el otro caso no. Se hace una especie de razonamiento que es un poco complicado, ¿no? Que es el hecho de decir cuál es la vida que vale más, pero bueno, más allá de eso se hacen esos cálculos. Es lo que pasa cuando algo es escaso y tan importante como es un riñón. Pero se hace ese tipo de cálculos y a partir de eso se asigna a quién se le da. Bueno, recientemente se ha empezado a aplicar también inteligencia artificial a eso. También en algunos estados de Estados Unidos se ha empezado a aplicar sistemas de inteligencia artificial para predecir la probabilidad de que una persona reincida en función de otros datos. Por ejemplo, en el dato de que la persona reincida se ponen datos de dónde vive, se ponen datos de sus antecedentes laborales, se ponen datos de la cárcel. Incluso hubo problemas y se dijo que no se ponga raza, procurando evitar eso,
Sin embargo, lo que terminó pasando es que el sistema de inteligencia artificial terminó recomendando mucho más la liberación anticipada a presos blancos que a presos negros. Y esto podemos decir, ¿y eso por qué? Bueno, digamos que hay muchas variables que están vinculadas a la raza, a la racialización, que no son solamente la racialización. O sea, las condiciones que llevan, en todo caso, a una persona a cometer una serie de delitos están vinculadas a muchos otros problemas mucho más complejos. Por ejemplo, vivir en un entorno donde no hay acceso a servicios públicos. Por lo tanto, hay menor confianza en la sociedad en general, menor sentido de integración en la sociedad y por lo tanto menor rechazo al delito. El conocidísimo caso de los guetos de negros, ¿no? Está muy estudiado como el hecho de cómo las ciudades, por ejemplo, no le dan servicios o dan servicios de muy mala calidad, por ejemplo servicios de salud, a los barrios más pobres, mientras que le dan mejores servicios de salud a los barrios de gente con más plata, y eso lo que hace es marginalizar a la gente de esos barrios. Además eso, por ejemplo, el nivel de detenciones, se suma la cantidad de detenciones dentro de esos barrios. Por ejemplo, ¿cuántas veces te detuvieron antes de mandarte preso? Que te detuvieron nomás para ver qué onda. Y ahí aparece otro tema, ¿no? Obviamente, a los negros los detienen más que a los blancos, sin razón. Entonces se suman un montón de factores que hacen, por ejemplo, que esos sistemas de liberación anticipada tuviesen un sesgo que, aún en condiciones, aún con datos buenos, digamos, aún si los datos efectivamente fuesen datos confiables, el dato propiamente dicho, introduce sesgos que son sesgos que no son del sistema, sino que son sociales. En este caso, el racismo estructural de la sociedad estadounidense y en particular el racismo enquistado en los sistemas de seguridad, en particular en la policía estadounidense. No digo que está tremendamente observado que los departamentos de policía son tremendamente racistas. Entonces aparece esa... Nada, una cosa que generan es esto que yo les digo, que aún sin incluir la variable raza, incluyendo otras variables, resulta que los negros son considerados como más propensos a reincidir, y en realidad no es que están excluyendo la variable raza, es que simplemente excluyen la variable raza directamente, pero la variable raza se vincula a toda otra serie de variables, por lo que se introduce el sesgo en el sistema. O sea, entonces, aunque no le pongamos la variable que es negro, el sistema lo que va a procesar toda esa información y va a aprender y va a terminar, o sea, va a ser como hicimos la semana pasada, ¿no? Y va a terminar prediciendo, como dice Santiago, va a estar heredando nuestras miserias, ¿no? Va a estar prediciendo que esa persona delinque más. ¿Por qué? Porque lo detuvieron más cuando era menor. Claro, lo detuvieron más cuando era menor porque los policías eran más racistas. No sé si quieren acotar algo a esto, que los veo así como amenazando para decir algo. Sesgo racial. No, yo no. Solo el sesgo racial. Tengo una información, tengo una fuente acá, pero leí para estudiar para hoy. Un caso de un algoritmo de Google que te editaba fotos y identificaba personas afrodescendientes, negros, los Sí. identificaba como monos, Sí. gorilas, y no sé si monos o gorilas, perdón, monkeys, Gorilas. Los identificaba como gorilas. como gorilas, y estuvo bastante tiempo eso, creo un año o dos haciendo lo mismo el algoritmo, y al final lo que hicieron fue no cambiar el algoritmo, sino excluir los términos gorilas de los resultados, digamos, para no ofender a la gente, pero el problema no se solucionó. Si encuentro un link lo paso. Yo lo paso, yo lo tengo acá a mano, porque Bien, eso sí. era una de las cosas, de hecho, que quería comentar. Estoy casi seguro que lo tengo, y si no lo tengo acá... A ver, sí, tengo el link acá. Tengo acá el link, mira, en BBC. Es de los primeros links, lo tengo abierto y de hecho fue algo que hablamos en algún programa del opio. Hace era el años. opio de las masas, estoy Hace seguro, años habíamos cuando hablado de hablábamos eso, de sí. esto.
Y sí, eso es increíble. Y eso es justamente, bueno, ahí ya podríamos hablar, no sé ahora o después, pero justamente cómo se generan ese tipo de comparaciones en realidad en Sí. imágenes y ya saltar de las palabras a las imágenes. Igual, a mí me Que, parece el de las imágenes. No, dale, terminá y yo te digo una cosa. bueno, que era eso nomás, que era Ta. otro tipo de sesgos. Igual a mí me parece que acá hay algo súper interesante que lo quiero comentar después, porque a mí me parece que acá, si bien hay un elemento de incorporación de sesgo externo, también hay un problema interno del sistema, que después lo comento. Pero bueno, entonces, pero sí, la cuestión a partir de estas bases de datos genera este problema. Yo di el caso hoy de los trasplantes de riñón, y lo nombré y después hablé del caso de la predicción de reincidencia a propósito. Porque los sistemas de inteligencia artificial que predicen a quién hay que darle el riñón, también le dan más riñón a blancos que a negros. ¿Por qué? Otra vez, tiene muchísimo que ver con el hecho de que hay otras variables digamos que están relacionadas. Ahí hay un tema que es súper importante cuando se hace esto, y es que en el estudio no es que las variables son unidireccionales en su correlación, y en caso que la haya en sus causalidades. No son para nada unidireccionales, sino que hay variables, por ejemplo, variables intermediarias. Hay variables que en realidad, por un lado, solas no influyen en nada. Lo veíamos la vez pasada cuando veíamos lo de las flores. No me acuerdo bien cómo era, pero una de las características por sí sola no era capaz de explicar, pero las dos juntas sí. Pasa mucho eso. Entonces, aparece eso, ¿no? Entonces se le daba menos porque se veía que los negros tenían peor expectativa de vida y los negros tenían más probabilidad de problemas cardíacos. Claro, cuando se observaba por qué los negros tenían más probabilidad de problemas cardíacos y por qué los negros tenían menor expectativa de vida, se veía que en realidad no era porque fueran negros, claramente, sino que era porque había otro montón de cosas alrededor. Por ejemplo, el peor acceso a sistemas de salud. Por ejemplo, el hecho de muchas horas de trabajo lejos de la casa y por lo tanto peor acceso a, y esto es una boludez, pero es súper importante para los problemas cardíacos, acceso a peor comida, porque comer comida sana es mucho más caro fuera de tu casa que comer cualquier porquería. O sea, pensémoslo acá. Si vos estás acá en Montevideo nomás, ¿no? Estás trabajando en el centro, o no sé, como te pasaba Adrián, trabajabas en Positos, ¿no? Ponele. Tenías que ir a comprar comida. Vos podías ir a un lugar que te salía 6 gambas. El plato. O comprarte una hamburguesa que salía a 200. Yo cuando iba a la oficina era 100 pesista de Claro. almuerzos. No gastaba Claro. más de 100 pesos si podía. Y ahí comía lo que sea. Claro. Un refuercito igual. Exacto. Hace años entonces. Hace años, sí. Y hace Total, es hace verdad. como 3 años que no vas a la oficina, Adrián. No, pero Pre-pandemia, sí. siempre existe bastante más. Diría 10 años atrás. No, Sí, pero- pre-pandemia. Ahí está el punto, justamente. Imagínate lo que comía. Claro. No, Obvio. a veces, no era siempre, justamente, pero justamente por eso. Por eso. Cuanto menos mejor. Exacto. Y me parece que es un factor súper importante. Por ejemplo, gente con peores trabajos, con peores ingresos, que vive más lejos de la casa, que por ejemplo trabajan todos en la casa, entonces no hay nadie que es capaz de. que tiene la capacidad de cocinar para todos. No sé, yo como trabajo en casa, es muy fácil para mí comer bien. Porque me tomo una horita al mediodía y cocino y como. O cocino algo y ya la tengo la comida acá guardada en la heladera, no tengo que andar moviendo un tupper, nada, no me cuesta nada. Para una persona que, pongámosle por ejemplo, trabaja a 1 hora y media de ómnibus de su casa, es mucho más difícil cocinar y comer. Eso era un factor. Otro factor que tenía que ver, y otro factor que había sido visto, por ejemplo, y que tenía pila que ver, era el acceso a la salud. Cuando este es un caso además que yo siempre lo señalo porque hace unos años, cuando habíamos hecho un programa acerca de justamente de segregación territorial, uno de los factores más importantes que habíamos visto tenía que ver con el acceso a la salud. Cuando vos solamente tenés clínicas de primer nivel de atención en tu barrio, cuando vos para ir al médico tenés que tomarte 3 bondi, para ir al médico para una atención que no sea la primera atención, ¿no? O sea, para un especialista tenés que tomar 2 bondi, tenés que hacer no sé qué vueltas, todo. Ojo, en la capital. Te lo llevo más, en la capital. No, Gente del obvio. interior.
Sí, obvio. Si estás en el interior, no, es mucho peor, obvio. Pero Sí. voy al ejemplo. Pero imaginemos, cuando vos tenés todo eso, obviamente vos vas a ir menos al médico. Me acuerdo que algo que veíamos en aquel momento, a partir de los datos de la encuesta continua de Gares, era que aún entre gente, o sea, gente que se atendía en el mismo sistema, en el sistema de las... en Uruguay cuando cuando se le pregunta a alguien en dónde se atiende, se pregunta si se atiende primero y si se atiende es en salud pública, en mutualistas, hospital policial y hospital militar. Esas tres están agrupadas en la misma cosa, criterios técnicos que permitieron llegar a esa decisión, y después las aseguradoras. Aun cuando se atienden en el mismo de esos tres niveles, la persona que vive más cerca del centro va más al médico que la persona que vive más lejos del centro. Claro, ustedes imagínense, si ustedes viven en, no sé, no importa en qué barrio, pero en un barrio donde para ir al sanatorio tienen que esperar 20 minutos el ómnibus, para ir al médico, la atención médica, con un especialista, tienen que estar 20 minutos esperando el ómnibus, 40 minutos arriba del ómnibus, ir y después volver, se imaginarán que van a ir mucho menos al médico que si yo tengo que ir al médico, que tengo, además no sé, caminando en 5 kilómetros, tengo, o en un poquito más capaz, tengo no menos de 8 o 10 sanatorios y centros de atención, ¿no? Porque además, no solo sanatorios, sino lugares de atención también. Imagínate. Digo, entonces, ese es otro factor que aparecía. Pero claro, eso no era un factor que era evaluado por la inteligencia artificial, porque no era un dato que se le ponía. No era un dato que no se consideraba como relevante, y porque además para observar la relevancia es necesario, y esto es importante, es necesario hacer una operación de criterio. Y esto es importante, ya lo hemos dicho, pero la inteligencia artificial es muy buena procesando datos, pero no es buena haciendo ejercicios de criterio. Porque el ejercicio de criterio exige balancear otras cosas, y no está programada para eso, además. Aún si fuese posible, que podemos discutir que lo sea, estas no están hechas para eso. Entonces, está bueno ver eso, ¿no? Como tanto en algo donde es muy claro el sesgo racial, como es el sistema penal estadounidense, ¿no? Que podemos considerar el sistema penal estadounidense como una de las cosas más racistas que existen actualmente en el mundo. Y eso que hay muchas cosas racistas en el mundo. O al menos una de las cosas más sistemáticamente racistas que hay. También lo vemos en el sistema de salud, que no parecería ser tan así. Obvio, hay otro factor para el sistema de salud, y es que es un sistema de salud absolutamente privado, y otro factor que posiblemente explique que los negros tengan peor expectativa de vida es que tienen acceso a sistemas a seguros de salud que tienen menos cobertura. También, otra vez, ¿no? Otro factor. Pero nada, me parece que eso es otra fuente de problemas. Hoy hablábamos de la cuestión de qué pasa con las bases heterogéneas, en las cuales los datos no están sistematizados de una manera ordenada, como es la lengua. La lengua no es un sistema de ordenamiento analítico, por más que no le guste a alguna gente. Bueno, ahora vemos con datos sistemáticos y organizados como hay otra serie de problemas que son fruto de otra cosa. Si querían comentar algo de esto. Dale nomás. Y bueno, y luego me parece que está bueno el ejemplo que ponen ustedes de... ¿cómo es? El ejemplo que ponen ustedes que comentaba Emilio de los gorilas. Porque el problema que tiene es que introduce otra cuestión. Y es que pasa con algo que capaz que no se tendría que llamar sesgo, sino error directamente. Pero que es, ¿qué pasa con el propio sistema, con cómo funciona en sí mismo los sistemas de procesamiento, sea de lenguaje o de imágenes, y de reconocimiento de identificación? Y ahí aparece un tema que es como mucho más complicado, y es... Claramente esas personas no eran gorilas. Pero ¿dónde se equivocó el sistema? ¿Dónde se equivocó el mecanismo? Se equivocó en que el algoritmo era racista y entonces dijo que los gorilas eran... son negros, entonces son como gorilas. Claramente no. ¿Es un tema técnico o es un tema
de datos, o es un tema filosófico, o es un tema de la sociedad, ¿no? De Es una... moral, quizás. exactamente, es una buena pregunta. Entonces, acá yo voy a señalar lo siguiente. ¿Qué es lo que hace? La otra vez lo hablábamos, el sistema de inteligencia artificial para identificar una foto como algo. Observa, como decíamos, valores de contraste, valores de luminancia, valores de matiz. Y entonces, cuando vos tenés, es verdad, cuando vos tenés una base de datos que está cargada mayormente con fotos de blancos, como van a ser las bases de datos de fotos de Google en Estados Unidos, vas a identificar como que la gente, el ser humano, tiene... O sea, tenés más probabilidad de identificar como ser humano a la gente que tiene el mismo color o tonos de color más parecidos a los de la mayoría. ¿No? Y eso es algo que se ha observado. La cuestión de se identifica eso de esta manera. Es algo parecido a lo que pasó en Twitter hace unos años. Que también la gente blanca, joven y mujeres aparecía más. Era más identificada como un rostro humano que negros, hombres y veteranos. Otra vez, porque se daba una cuestión de tanto de los corpus como de los procesamientos de los datos, ¿no? Que hacían eso. Pero también la cuestión de cómo funcionaba. Digamos que ninguno de nosotros tiene problema en reconocer, en distinguir a una persona de un mono. Digo, creo, ¿no? Me imagino. Entonces, claro. Eso en primer lugar, ¿no? Y entonces, eso es un primer punto, ¿no? Nosotros podemos. Entonces, ¿por qué nosotros podemos y la máquina no? Es porque la máquina es estúpida. Es porque... O sea, muchas cosas. Entonces ahí lo que aparece es cómo funciona el sistema de reconocimiento. Y ahí aparece ese factor. Cuando vos, por un lado está eso. Cuando vos tenés un corpus donde la enorme mayoría de las personas que están identificadas como seres humanos tienen determinadas tonalidades de piel o están dentro de determinado rango de tonalidades de piel, te lo identifica como humano. Cuando queda fuera, te busca otra cosa, ¿no? Y entonces aparece eso. Vos tenés una foto, se te suman una foto de mala calidad, un corpus problemático, pero además el hecho de cómo reconoce efectivamente a las personas el sistema. Yo les quiero decir esto, una de las principales razones por las cuales nosotros nos damos cuenta que alguien es una persona y no un mono, y no hablo... una de las principales razones que nos damos cuenta es porque nosotros interactuamos con esa persona de determinada manera, interactuamos constantemente con esa persona, con personas. Para nosotros reconocer seres humanos es muy importante. Es más, posiblemente esto sea un rasgo evolutivo, en el cual reconocer facciones humanas, y sobre todo reconocer facciones humanas parecidas a las nuestras, o mejor dicho, más que parecidas a las nuestras, parecidas a las de nuestro entorno inmediato, es importante, ¿no? O sea, incluso no solo como rasgo evolutivo, sino que también como rasgo práctico. Me es más fácil reconocer aquello que ya conocí. Por eso está esta cuestión de que la idea de, los asiáticos todos se parecen y para los asiáticos y los occidentales nos parecemos todos. Eso porque básicamente cuando vos mirás mucho a personas, te centrás específicamente en algunos rasgos, y cuando vos mirás a otros te centrás específicamente en otros. Entonces toda esa serie de cosas, ¿no? Digo, más allá del lugar común ese, para los occidentales todos los asiáticos se parecen, pero ¿por qué hay esos problemas de diferenciación? Muchas veces tiene que ver con eso mismo, con la contextualidad del reconocimiento de la imagen, ¿no? Y si hay algo que no tiene ese sistema de inteligencia artificial, es contextualidad. Ese sistema de reconocimiento de imagen, si hay algo que no tiene, es contextualidad. Entonces, por eso es que yo quería separarlo, porque me parece que es un tercer tipo de problema, ¿no? Un problema por la metadata, un problema por base de datos que están, digamos, que tienen sesgo a pesar de estar bien construidas, y un tercer problema que es un problema de cómo el propio sistema procesa. Obviamente, en el no reconocimiento de personas negras, o de personas más grandes, o de hombres, en el caso del algoritmo de Twitter, hay aspectos sociales. Posiblemente haya aspectos también de homogeneidad, de heterogeneidad del corpus, pero también hay aspectos del propio funcionamiento de la inteligencia artificial. Y a mí eso me parece como un factor súper importante, ¿no? No sé si quieren agregar algo acá.
100% de acuerdo. Yo quería abrir una tangente a eso y es que lo mencionamos un poco, pero los sesgos en realidad no son solamente de esto que estamos hablando. De hecho, la neurociencia, a Joaquín se le pusieron los pelos, ahí se le paran los pelos cuando dije neurociencia, los neurocientíficos y No, los no. cognitivos conductuales han estado trabajando con estos conceptos de sesgo, perdón. No sé si antes que Machine Learning, que los problemas de IA, pero quizás relativamente cercano. Recordemos que la ciencia cognitiva conductual no es algo tan antiguo, es algo relativamente reciente. Y sesgos, por ejemplo, esto es algo meta que voy a comentar, pero el sesgo de confirmación, ¿no? Es algo recontra meta porque el sesgo de confirmación es esa tendencia a encontrar lo que uno está buscando. Es cuando estás como investigador, tenés un problema y una hipótesis y la evidencia puede estar muchas veces vinculada a lo que vos ya venís pensando de antemano. El sesgo de confirmación está presente en muchísimos estudios. De hecho, ahora cuando yo estoy hablando, el sesgo de confirmación está presente siempre. Y mismo también se hace presente el sesgo de confirmación en, en las inteligencias artificiales, los algoritmos que entrenamos, en todo está presente y permea, no solamente el aspecto social. Hay más sesgos, ¿no? Identificados por los neurocientíficos y un poco responden a abstracciones, a como patrones sociales de tendencias a cosas que no son 100% ciertas o válidas, ¿no? Está el sesgo de confirmación, el sesgo de conveniencia heurística, el sesgo de fijación, programación selectiva, muchos más. Sí, eso es importante. Y está bueno también eso que señalás. Digo, el sesgo es algo que aparece en todos lados, ¿no? Y no solamente, o sea, es algo que no solo ha observado la cognitiva conductual, sino que lo han observado también la sociología, la antropología, ha estado observando muchas veces esos problemas. Y justamente está bueno eso que señalás, porque en gran medida, y esto capaz que puede parecer contradictorio, pero lo que nos permite a nosotros, en tanto humanos, reconocer tan rápido a otro ser humano, tiene que ver con nuestros propios sesgos. ¿No? Y Es decir, de alguna forma son prejuicios también, ¿no? De alguna claro, forma. en determinado. Yo estoy acostumbrado que en determinado contexto, eh, cualquier bípedo que está más o menos erguido es un humano. De noche, imaginemos, recontra de noche. ¿No? Y plume, Bípedo y dijo plume, sí, exactamente. Diógenes. Imaginemos, sí. Imaginémonos de noche, ¿no? 3 de la mañana. Voy caminando acá por la calle, no hay mucha luz, y hay un bípedo en plume erguido además a 1,5 cuadras. Mi sesgo va a llevarme a decir eso es una persona. Ese sesgo, ¿cómo se formó? Y básicamente porque la ciudad está llena de personas y hay muy pocos monos. Por ejemplo, ahora, ¿qué pasa cuando... es más, mi sesgo posiblemente me lleva a pensar en ciertas características incluso de esa persona. Ponele, pensaría que esa persona puede hablar español, entonces si no sé dónde estoy le puedo preguntar. Pensaría que esa persona también está en la vuelta caminando, así que en cierta medida va a poder identificar, o sea, orientarse geográficamente. Capaz que no sabe para dónde es la dirección que voy, pero sabe para qué lado es la rambla. O sea, todo ese tipo de cosas son normales. El sesgo es como un poco inherente a toda observación. Y eso es algo que habíamos señalado antes. Y el sesgo es una marca de contexto. Siempre. El problema cuando aparece es en tener la capacidad de identificar las fuentes de sesgo cuando hay un problema. Y en el caso de la inteligencia artificial, obviamente, introduce sesgos que son propios del humano, pero además introduce sus propios sesgos. Porque, otra vez, si vos analizás imágenes con muy poca resolución, capaz que tu primer factor de identificación o uno de tus primeros factores para identificar es el color. Claro. Y entonces, pongámosle, si tu principal factor de identificación fuese la forma, capaz que no ibas a reconocer jamás como gorila a esas personas, porque la cara del ser humano es muy diferente a la cara del gorila, por más que son dos animales relativamente cercanos, pero es bastante diferente a la cara del gorila, a las formas. Pero como las imágenes son de tan mala calidad,
con tan poco contraste, con tan poca resolución, capaz que el sistema tiene que apelar al color. Y en el color la diferencia es mucho menor. Claro. Entonces aparece otra vez eso. Obviamente hay otros problemas que son el problema de corpus y de la heterogeneidad del corpus, que obviamente posiblemente tenga mucha menos gente de piel negra que gente de piel blanca, y el problema de, además, otros problemas que puedan surgir ahí. Pero aparece ese problema, y ese es un problema que ya no es extra inteligencia artificial, como veíamos en los anteriores, que eran problemas de la sociedad. Ya no es el sesgo. No es, o sea, no es un sesgo, obviamente, producto de la técnica, pero derivado del asunto, pero derivado de la sociedad, sino que es un problema que ya es inherentemente técnico, porque ningún humano llegaría a esa conclusión haciendo ningún tipo de análisis de eso. Claro. Recuerdo un paper que me pasaste hace un tiempo hablando de sesgo de corpus. No sé si es un sesgo de vuelta, pero creo que refería a imágenes de gatitos que tenían píxeles chiquitos de la bandera nazi. ¿Te acordás de ese paper? No sé si entra dentro de la categoría de sesgo. No solo me acuerdo, Sí. sino que ya lo tengo abierto. Lo voy a pasar ya mismo. Bien, bien, Exactamente. Te Es, tiré el pie. es un artículo de un sitio que está muy bueno, se llama Tech Talks. Déjamelo ver, que es acerca de formas de adversarial machine learning, que es cómo hacer que básicamente, cómo joder al machine learning. Cómo hackearlo. Exactamente. Y es un tema súper interesante. Y creo que como tema súper interesante puede ser el cliffhanger para el próximo bloque, si están de acuerdo. Excelente. ¿Viste cómo estoy? Estoy a full con esto de los cliffhangers. Ahora yo tendría que ser showrunner así de una serie súper atrapante, tipo, no sé, una como la nueva Game of Thrones, pero que esté buena. Política ¿no? argentina. Sí, bueno, por ejemplo, podemos hacer, sí, exactamente. Mientras Pomelo ahí atrás hace cualquier cosa, Cualquiera. Así que bueno, ¿les parece ir al corte y luego hablamos de qué pasa con los gatitos? Y bueno, nosotros seguimos esperando a Adrián, que estos son los problemas del programa en vivo. Podcast en vivo tiene este problema. Pero bueno, estábamos, no sé, Emilio, si querés comentar algo sobre lo que veníamos diciendo antes. Comentar, no, estaba pensando, filosofando, ¿no? Un poco para adentro, pero no lo quise decir en un momento por el tema de. A no cortar un poco el hilo, pero pensaba si el tema del problema de sesgo existe en el arte, por ejemplo. En el sentido, no de la réplica, ¿no? Porque a veces hablamos de la réplica, de la imitación. Ahí seguro que sí, que hay un sesgo, ¿no? Una subjetividad. Pero si podríamos hablar de sesgo en el arte, o no, o el arte exime. O el arte es puro sesgo, quizás. Claro, lo que pasa es que el sesgo supone algún grado de pretensión, al menos de cierto grado de objetividad. Sí. ¿No? Y creo que claramente acá no está. Yo, ¿no? Y exige cierto grado de procesamiento de datos. No sé, yo no. No sé, creo que la respuesta sería que no, pero no porque sea una forma de conocimiento que no tiene problemas de validación y representación, sino más bien porque no. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido, Adrián. Buenas tardes, muchas gracias. He vuelto a este bloque. Exactamente. Estábamos hablando de que vos ya te comprometiste a un gameplay del Monkey Island. Así que. Ah, bueno, sí, creo que sí. Vamos a ver. Todavía Más vale que- no comprado fue, pero sí. Bueno, no, todavía no salió, Sí, pero. 19. El 19 exactamente. Ya se puede precomprar. Ya podemos comprar lo que sea. Dinero, hay juego. Sí, Aunque no esté el juego todavía. Exactamente. Y bueno, sigue el opio. Seguimos hablando de inteligencia artificial, sesgos, errores. Y habíamos terminado el bloque pasado con. Bueno, un poco con un tema que es súper interesante, que tiene que ver con lo del adversarial y con las formas de, digamos, contaminar a los sistemas de machine learning y contaminar los datos que toman, ¿no? Este paper que yo dejé ahí en los chats y que también quedó en la descripción del video y el audio en las cuentas, en nuestras cuentas,
Es un paper de hace unos cuantos años. Se llama... un paper, no, perdón, no es un paper, es un artículo de divulgación en realidad. Se llama Image Scaling Attacks Highlight Danger of Adversarial Machine Learning. Es decir, ataques del cambio de la escala de las imágenes destacan los peligros del Machine Learning adversarial, que es un tipo de Machine Learning, ¿no? Es una de las formas de las que hablábamos, ¿no? O sea, es una de las formas en las que se entrena, ¿no? Se lo entrena justamente a partir de poner casos distintos que resuelva cuál es el que funciona. Si lo resuelve bien, está bien. Si lo resuelve mal, nada, como que tiene que volver a reaprender. Y lo que cuenta el artículo, que me parece súper interesante, es claro, es algo que, además, si uno lo ve, tiene todo el sentido. Para procesar los corpus de imágenes, lo primero que tiene que hacer, es algo que un poco lo habíamos hablado inicialmente, es lo que se llama normalizar el corpus. ¿Qué significa normalizar el corpus? Voy a dar un ejemplo con variables con variables que no son de imágenes, ¿no? Normalizar el corpus significa que, digamos, que llevar todas las mediciones, que por ahí están hechas en distintas cosas, a lo mismo. Por ejemplo, yo quiero medir tengo una base de datos de altura de las personas. Y mezclo base de datos de personas de Estados Unidos con personas de Uruguay. Una normalización, por ejemplo, es llevar todo al mismo sistema de medida. En Estados Unidos miden pie-pulgada. Acá medimos sistema métrico decimal. Bueno, llevar todo a sistema métrico decimal, por ejemplo. Otra forma que se hace es, por ejemplo, para comparar pobreza por ingreso en dos países distintos, ¿no? Digamos, como la pobreza por ingreso se mide a partir de una canasta de productos básicos, y los productos no valen lo mismo en todos los países. Pongamos, por ejemplo, un país como Uruguay. Bueno, un país como Uruguay no, porque Uruguay tiene otras excepcionalidades. Un país que tiene los recursos naturales que tiene Uruguay, pero que tuviese gobiernos, y no lo que tenemos nosotros, los alimentos serían baratos. ¿Por qué? Y porque es más barato el transporte, porque es más barata toda la logística, porque es más barato el almacenamiento, porque es lo que está acá y no hay que pagar aranceles de importación. Sin embargo, en un país como, no sé, por ejemplo, Finlandia, o Canadá, donde el clima y la geografía del lugar, ¿no? Pisos rocosos, poca materia orgánica en el suelo y mucho frío, hace que sea más difícil cultivar, ¿no? Entonces es más caro porque exige más trabajo, etc. Entonces, digamos que en Finlandia el alimento sería más caro que en el país como Uruguay, pero con una política interesada en que la gente de su país coma a buen precio. Ahí tendríamos... perdón, quiero aclarar que esta crítica al gobierno no es a sino que es en general a todos los gobiernos de Uruguay que nunca han procurado que nunca han cuidado el mercado interno. Pero digamos, son distintos valores. La canasta por ahí en un lado, mirámosla en dólares, que ya es una normalización. En un lugar sale, pongámosle, $200 y en otro sale 500. Tengo que normalizarlo. ¿Cómo lo normalizo? Llevándolo pongámosle a la misma canasta. ¿No? O sea, no es que lo empato, sino que lo que hago es, bueno, toda la gente que en Finlandia gana de 500 para arriba no es pobre. Toda la gente que en este país hipotético, en este Uruguay B, gana de 200 para arriba no es pobre. Se entiende que hay distintas formas de normalización. Normalización a veces es llevar toda la misma unidad, como sería medir todo en dólares. También la normalización puede ser, en realidad, empatar valores. Empatar valores que por ahí son diferentes, ¿no? Lo mismo con salarios, ¿no?
o con un montón de otras cosas, ¿no? Pasa con muchas cosas eso. Pero básicamente la normalización en variables es llevar variables que están... es hacer que las variables sean comparables. O sea, perdón, variables no, que datos que miden la misma variable pero que tienen problemas de comparabilidad, hacerlos comparables. No sé, Adrián y Emilio, capaz que tienen alguna corrección para hacerme. No, perfecto. Yo le agregaría que capaz que, por ejemplo, en el ejemplo que decía, llevarlo a el ingreso en función del PBI, por Bueno, decir una claro, cosa, ¿no? también, por ejemplo, puede Mm, ser. Exactamente. Niveles de estandarización, es eso lo importante, ¿no? O Exactamente. sea, llevar las cosas a un nivel de estandarización que sea, además, relevante y significativo para la investigación que vamos a hacer. Eh, porque por ahí yo también podría convertir, por ejemplo, a veces pasa, se convierte, algo que se hace es se mide cuántas unidades de una cosa, no importa qué, se puede comprar con un salario mínimo. Es algo que se hace. Si esa cosa es, por ejemplo, un almuerzo, es relevante. Si esa cosa es, no sé, una llave Allen, digo porque tengo una enfrente, ¿no? Y capaz que ya no es relevante, porque por ahí la llave Allen puede variar mucho según el país, no lo sé, estoy inventando, ¿no? Puede variar mucho según el país, pero además no es relevante para medir pobreza de alguien. O sea, las personas compran, ¿qué? 20, 30 llaves Allen en 20 años. Yo qué sé, yo compré 3, 4 llaves Allen en mi vida. Ponele, sin embargo, he comprado muchos almuerzos. Y considero que para mí es más importante para considerarme relativamente satisfecho en mis necesidades básicas animales, comprar almuerzos que comprar llaves Allen. Es a eso, ¿no? También es importante que sea significativa la variable a partir de la cual yo normalizo. Entonces, bueno, volviendo a eso, también las imágenes se tienen que normalizar. ¿Qué significa normalizar las imágenes? Bueno, si uno agarra muchas imágenes distintas, lo primero que va a ver es que las imágenes tienen distintos tamaños, tienen distintas resoluciones, tienen distintos niveles de contraste, tienen distintos niveles de saturaciones de los colores, etcétera, ¿no? O sea, uno entra, cualquiera haga la prueba, entra ahora, busca en Google cualquier cosa genérica, o sea, y pone imágenes en Google o en la que sea, ¿no? En cualquier buscador, y pone imágenes, o entra a Facebook, o entra a Twitter, o entra a Mastodon, y empieza a mirar fotos, y ve que las fotos tienen características diferentes, pila de características diferentes. Por ejemplo, algunas fotos son apaisadas, otras son tipo portarretratos. Algunas fotos tienen más contraste. Se ve acá, por ejemplo, Emilio tiene más contraste que Adrián y Adrián tiene más contraste que yo. Por ejemplo, por ahí Emilio tiene también más saturación que yo y un poco más que Adrián también. Son diferencias. También esas cosas, ¿no? Son diferencias en las imágenes. Es necesario llevar a ciertos niveles de normalización. Una de las formas, una de las variables que siempre se normaliza en los sistemas de procesamiento de imágenes es el tamaño de la imagen. Se lleva todas las imágenes a el mismo tamaño o a un tamaño dentro de un marco, porque a veces, claro, tiene distinta proporción, pero bueno, se lo lleva como que ese tamaño entre en un tamaño estándar. Pongámosle, inventemos, 1000 por 1000 píxeles. Entonces si la imagen tiene 1200 por 800, me lo lleva a 1000 por 720, calculo, por ahí, más o menos. No, más. Un poquito, 1000 por 600 y pico, no importa, eso. ¿No? Pero básicamente me lo hace entrar. Lo hace entrar en el cuadro, que es lo que va a analizar. Eso como primer punto, ¿no? Es lo primero que hace. Ahora, ¿qué pasa cuando la imagen hace eso? Cuando la imagen hace un resize, digamos, ¿no? Un cambio de escala, obviamente si la imagen tiene 1200 píxeles y la pasó a 1000, no es que achico los píxeles, porque es otra cosa. Los píxeles no tienen tamaño propio. O sea, si yo achico la imagen, una imagen digital, lo que hago es reduzco la cantidad de píxeles. Por lo tanto, se pierde información.
Entonces, lo que tiene que decidir el mecanismo de reducción de imagen es qué información pierdo para que esto siga funcionando, ¿no? O sea, ahí entra toda la cuestión que hablábamos hace unos programas de Shannon, ¿no? De cuál es la información que tiene más carga de información y cuál es la que tiene menos, ¿no? Entonces, ahí lo que se hacen son una serie de procesos en los cuales se divide la imagen en una cuadrícula, muchos cuadritos, y se le da a algunos píxeles dentro de cada cuadrado o dentro de cada bloque más relevancia que otros para definir de qué color va a ser ese bloque. Eso es un proceso que en realidad lo hacen todo. Lo hace Photoshop, lo hace las redes, las plataformas sociales. Cuando ustedes suben su avatar a cualquier tamaño, hace un rescalado la plataforma social para llevarlo al tamaño de su escala. Lo hacen las plataformas de video, tanto YouTube como PeerTube, como las plataformas sociales que tienen sus videos, que vos subís el video y te lo llevan a las escalas. De hecho, cuando uno elige, bueno, lo estoy viendo, el video está en 1080, pero lo quiero ver en 720, lo que hace, por ejemplo, es procesarlo para... No es que mágicamente te lo convierte en 720, sino que en realidad cuando vos lo subís, todo eso que demora el procesamiento y todo eso es que lo está convirtiendo, está generando a partir del video que vos subiste un video de 720, otro en 480, otro en 360, etc. No sé, por ejemplo, cuando yo subo los videos a PeerTube, el PeerTube me dice, bueno, el video está subido ahora, pero estoy procesándolo. Entonces, los videos del programa, este video. Entonces, demora un rato. Ese rato demora que está haciendo todo el rescalado. Ese rescalado lo hace mediante unos algoritmos de toma de decisión de qué color se toma. La cuestión es que nosotros, pongámosle, cuando vemos la imagen, por ahí nuestro ojo, por ahí no es capaz de distinguir algunas variaciones pequeñas. Por ejemplo, en el color piel, en la imagen de Adrián, hay muchísimos colores distintos en la cara de Adrián, pongámosle. Muchísimos colores distintos. Y de hecho esto pasa, si ustedes agarran cualquier foto y hacen mucho zoom, van a ver que hay píxeles verdes. Hay un píxel azul. Va a haber muchos píxeles tipo de un naranjita, píxel rosadito, un píxel rojo, alguno más clarito, más blanco. Pero va a haber píxeles de cualquier cosa, porque la luz es muy irregular, porque nuestra piel es muy irregular, porque reflejamos luz de distintas maneras. Pero eso a nosotros se nos empasta un poco también porque nuestro ojo y nuestro cerebro, más que nuestro ojo, o sea, mejor dicho, más que nuestro aparato sensorial, que incluye el ojo y el cerebro, ha evolucionado para darle más relevancia a algunas cosas y para generar reconocimiento en algunas cosas. La cuestión es que la inteligencia artificial lo que hace es reconoce todos los colores y lo que hace es aplicar un algoritmo matemático. Nosotros lo que hacemos es aplicar un algoritmo otra vez de criterio, interpretativo. Porque además, por ejemplo, nosotros vamos a buscar más las irregularidades en algunas cosas que en otras. En un mapa, por ejemplo, vamos a prestar más atención a las irregularidades que en un rostro humano. Para dar un ejemplo. En una imagen de relieve vamos a hacer eso, ¿no? Para dar ejemplos, ¿no? Pero en realidad en la imagen en general la irregularidad nos llama menos la atención. Sin embargo, como el procedimiento que hace la inteligencia artificial para hacer el rescalado es un algoritmo exclusivamente matemático, lo que pasa es que, claro, si vos colocás el punto verde en lugar de estar de manera relativamente aleatoria, como está en las fotos acá, si yo me acerco a tu cara, Adrián, si vos colocás el punto verde en un lugar específico, aumentás enormemente la probabilidad de que ese sea el color que resulte como resultado del achicado de imagen. De hecho, el artículo ese es algo que señala que está bueno, además muestra la gráfica de cómo funciona. Los puntos que están más cerca del centro de cada cuadrado de la cuadrícula o de cada bloque, puede ser una cuadrícula, no, en general son cuadrículas, de cada bloque tiene más chances de influir en el color final que los que están a los costados. Entonces, si yo pongo, digamos, una imagen de 1000 por 1000, ¿no?
Imaginemos no. Y se divide en cuadrículas 10 de 100%. En un bloque de 100 píxeles, el ojo humano no va a reconocer 5, 6, 7 cuadraditos verdes. A menos que estén todos juntos. Sin embargo, la inteligencia artificial sí los va a reconocer como información relevante. Y si vos me los pones no pegados, pero cercanos, al centro además, vas a aumentar enormemente la probabilidad de que cuando haga un recropeo, cuando haga el cropeo y lo lleve, pongámosle por ejemplo a 100%, la inteligencia artificial reconozca que esa cuadrícula es verde. Entonces, de esa manera, lo que se hace es, si se sabe cómo funciona el algoritmo de reescalado de la imagen, se puede modificar levemente la imagen para que las irregularidades no sean perceptibles al ojo humano, pero sí sean perceptibles para la inteligencia artificial. Y entonces, cuando rescale la imagen de 1000 por 1000 a una de 100%, en realidad la imagen que el sistema, si bien la imagen que yo veo, que yo le cargo el input, digamos, yo la reconozco como un gatito, cuando después del procesamiento y del rescalado, la imagen que termina procesando y usando para su sistema de reconocimiento, pero también para su sistema de aprendizaje, es la foto de, no sé, de la foto de un perro, pongámosle. ¿Queda claro más o menos cómo funciona? Capaz que, sí, porque es como largo, es complicadísimo, capaz que la gente del chat puede comentar si no se entiende bien. Yo igual pasé el link y pasé el link en los dos chats y lo voy a dejar ahí, o sea, lo pueden leer ahí por si no fui claro. La cuestión es que este es un mecanismo mediante el cual, por ejemplo, se puede inducir a las inteligencias artificiales a errores a partir de, otra vez, ya no a partir de sesgos, sino a partir de, ahora sí, de la acción con mala fe, pero a partir de trivialidades y cómo se puede contaminar la información a partir de eso. Gurises, ¿algo para decir? Ah, quedaron así como muy pensativos. No, no. Yo no tengo nada para comentar. Es excelente. Bueno, digamos entonces que ese procedimiento, que está muy zarpado, vean, el artículo tiene algunas imágenes, no tiene muchas, pero es muy claro, es largo, está en inglés, lo cual es una macana, pero está bueno y tiene muchos links a otras formas en las que se puede un poco contaminar un sistema adversativo. La cuestión entonces es que otra vez, ¿qué pasa con este tipo de cosas cuando confiamos todo eso? Y si esto se hace con las imágenes, imaginemos lo que se puede hacer, por ejemplo, con otras bases de datos. Por ejemplo, hay gente que lo hace y está muy bueno, que contamina la información que le da a los algoritmos de las plataformas sociales. Por ejemplo, se pone textos sueltos con cosas, con palabras metidas con ciertas palabras tag en determinados lugares, o le mete likes a cosas que nada que ver, ese tipo de cosas, ¿no? Y en cierta medida, obviamente, no es que contribuya mucho tampoco, porque la mayoría de la gente no lo hace, pero en cierta medida hace una pequeña contribución a contaminar las bases de datos. También imaginemos esto a nivel de o sea, imaginémoslo a nivel de ya distópico. ¿Qué pasa con los sistemas de reconocimiento facial? Y qué pasa con las formas de, no sé, con la vigilancia electrónica por inteligencia artificial. ¿Qué pasaría con eso en este tipo de cosas? Bueno, que es algo que pasa. ¿Qué pasaría si hay algún actor también malevolente e introduce esos cambios? Entonces es como un punto... Nada, me parece que es como un punto también interesante, como ya que estábamos hablando del problema del sesgo, el problema del error. Esto no sería técnicamente un error,
porque acá hay una voluntad de eso, pero sí es la inteligencia artificial funcionando mal. O sea, no hay un error porque hay alguien que lo hace a propósito. Pero el sistema sí funciona. Para los objetivos supuestamente planteados, sí termina siendo un error. Luego no sé qué más al respecto. No sé qué. Si querían comentar algo más. Creo que estamos bien, ¿no? Estamos bien, entonces. Y bueno. Sí, si alguien no entendió en el chat o no. Pero... Sí, no sé si se habrá entendido, pero yo creo que se entendió. Si no se entendió, igual pueden leer el artículo. Y bueno, en realidad hay como más cosas para hablar. Yo me quedo con cosas para decir. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo más, pero yo propondría ir terminando por acá. Y no sé si la semana que viene o la otra volver sobre alguno de estos temas. No sé si quieren agregar algún elemento más, pero hay mucho más para hablar, obviamente. Pero Y la verdad es que no sé qué agregar en el sentido de que sí, se podría decir de todo más, pero los ejemplos fueron clarísimos y en realidad está bastante claro cuál es el tema acá de los sesgos, que era lo que queríamos tratar hoy en general, me parece. Sí, Quedó claro, no sé qué decís, Emilio. No más para- sí, está súper claro, está súper claro. La verdad que sí. Eso es y- importante claro. dejar un poco el plano técnico ahora y recalcar de vuelta la fuerza o el peso social que tienen los sesgos. Claro. Los sesgos, hay sesgos conscientes, sesgos inconscientes con la neurociencia, sesgos técnicos, sesgos de corpus, y lo que termina impactando siempre es en los algoritmos, en los modelos con los que convivimos. No digamos gobiernan porque es darles mucha fuerza, pero sí que convivimos día a día y que influyen en nuestras acciones. Sí, bueno, algo más que me quedaba pendiente, porque no tengo el paper acá, y bueno, en realidad hay muchos ejemplos, pero todo eso que vos decías, Peludo, lleva justamente a producir, por ejemplo, diferentes tipos de maquillajes en la cara para evitar Claro. las identificaciones, identificarte Sí. por cámara, digamos, por algoritmos de inteligencia artificial. Queda todo medio ahí como para retomarlo después, pero existe ese tipo de protesta también, digamos. Sí, eso está bueno. O sea, porque cuando yo digo lo de la contaminación del dato, tiene un aspecto negativo, en tanto de que alguien puede generar cosas de mala fe para beneficiarse, pero también pueden usarse para copiar algunas de las formas en las que estos sistemas son usados en contra nuestra. Es verdad. Y bueno, después hay otra cosa que me parece súper importante, que es algo que comentaba Santiago en el chat, que es lo del el math washing, ¿no? También a veces estas cosas como que uno lo tira ahí y listo. Sí, sí. Esto lo dice el sistema, no tiene nada que ver con nosotros. ¿No? Y bueno, ahí va, es que ahí es donde se pierde, como que lo vas dejando de lado, te vas olvidando que son estadísticas, probabilidades estadísticas y que tiene todos estos problemas de sesgos y eso. Lo rebrandizás, lo, lo haces una marca, le decís que es lo marketás como Sí, claro. inteligencia artificial y ahí fue. Ah, culpa de las computadoras. Claro, culpa de ellos. Sí. Ahí, de vuelta, muchas veces lo que pasa es que se cree que estas cosas son neutras, sin ningún prejuicio o perjuicio. Y además de eso, se cree que por estar sistematizadas no precisan de un relevamiento humano, perdón. Entonces, se cree que son puras y que funcionan solas y salen de la capa del revisionismo, ¿no? Y trabajan y operan ahí en las sombras continuamente, eh, reflejando y repitiendo problemáticas sociales. Quizás Exactamente. quizás que si fuera algo más humano, bueno, hay más jerarquía, más burocracia, más estructuras de control que logran identificar problemas. Pero como Claro. está sistematizado, está automatizado, pasa por alto. Entonces te sugieren YouTube videos de trap y cosas por el estilo que no están tan buenas. Exactamente. Y bueno, eh, acá cuenta Santiago que dieron una charla sobre soberanía digital hace un tiempo que está subida a Peer2 y que va a pasar el link. Lo vamos a poner también en los links al final, en los links de la descripción del video, así todos lo ven. Acá lo tengo, ya lo pasó Santiago. Voy a también a pasarlo
Lo pasé ahí también en el chat de Twitch. Y bueno, creo que estamos en condiciones de despedirnos hasta la semana que viene. No sé, salvo que ustedes quieran agregar alguna cosa más. Pero creo que no. Y bueno. Me quedé muteado, pero no. Está, bien. Bien. Recuerden que el opio sale todos los miércoles a partir de las 7, que a eso un poco antes de las 5 ponemos los programas, empezamos a emitir 4:30, 5, empezamos a emitir repitiendo el programa de la semana pasada. Luego en general los lunes, alguna vez se puede demorar un poco o podemos subirlo un domingo. Se suben los programas a YouTube y a YouTube, y también gracias a la gente de Uicast se pueden escuchar en formato podcast en las principales plataformas de podcast. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en las plataformas sociales y bueno, hasta la semana que viene. Chao Emilio, chao Adrián, chao a todos los que están en los chats. Chao, gracias a Vamos. todos. Gracias.